últimos 10 años se hablaba de insuficiencia renal aguda. Actualmente todos los términos han cambiado hacia el término americano, que es injuria renal aguda. Y bueno, para los españoles es daño renal agudo porque injuria no les gusta, ¿no? Es la traducción al español de injury. Entonces, la injuria renal pediátrica normalmente es la pérdida abrupta de la función renal. Ustedes tienen que saber que el riñón cumple muchas funciones, son 8 exactamente. Pero de esas, las más importantes son la capacidad de filtrar o la capacidad de depurar. Quiero decir, si ustedes tienen un paciente donde su función renal se deteriora, pues su tasa de filtración va a disminuir, va a subir la urinurea. Eso es una de las condiciones, digamos, más fáciles. Pero no nos olvidemos que el riñón también depura agua. Por lo tanto, si ustedes tienen un falla renal, lo siguiente que va a suceder es un paciente que no orina, un paciente que se va a hinchar. Y no nos olvidemos que dentro de las funciones del riñón, que también son importantes, es la regulación de todo lo que es la parte electrolítica y ácido base. Quiere decir que va a haber alteraciones del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo, de los hidrogeniones cuando tienen falla renal. No solo es la urinurea. ¿Cuál es el contexto en un paciente pediátrico? Es que hay muchos contextos clínicos y muchas causas que pueden producir falla renal. Y ustedes pueden sospechar de una falla renal en pediatría simplemente por el hecho de que la creatinina subió un poco más allá del valor normal, pero también pueden estar frente a un paciente que no orina nada, que está oligúrico y que está hinchado. Entonces es muy amplio en el sentido en el cual nosotros vamos a explorar a estos pacientes. Hemos tratado, o las iniciativas internacionales han tratado de determinar cómo deberíamos ser la mejor forma de clasificar la falla renal aguda, y eso ha permitido que nosotros tengamos estadios de afectación. ¿Por qué es importante? Porque estos estadios nos van a permitir actuar antes de. Porque obviamente cuando un paciente tiene creatinina en 3 o 4, pues nadie va a decir que su riñón no está bien, ¿no? Eso va a ser obvio y más que suficiente. Pero es evidente que cuando un paciente cursa con falla renal, va a dar pasos iniciales, te va a dar situaciones iniciales. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que saber o tenemos que buscar es justamente en qué situaciones el paciente ya está en una situación, por ejemplo, de riesgo, un estadio 1. Cuando el valor de su creatinina ya está 1.5 o 1.9 veces más allá de lo normal. Un estadio 2 cuando está 2 a 2.9 veces. Y un estadio 3 cuando ya se triplicó el valor basal. Tengan en cuenta que si un niño de 1 año tiene creatinina normal de 0.5, si su creatinina llega a 1.5, ese paciente ya está en falla estadio 3, ¿no? De ahí viene la importancia a veces de pediatría. En un niño, en un adulto, 1.5 hasta dice normal. Pero en pediatría muchas veces ese detalle existe. Y a pesar de que sí considero que a veces acordarse es un poco tedioso, creo que lo más importante y algo que ustedes lo van a poder vivir, por ejemplo, cuando sean internos, es el flujo urinario. Cuando un paciente cae el flujo urinario por debajo de 0.5 mililitros en 6 horas, ese paciente algo le está pasando. Ese paciente no está bien. Obviamente, si no orina en todo 24 horas, todos vamos a ver que ese paciente está en falla. Pero el detalle está aquí, en la fase 1, en que nosotros hagamos diagnóstico anticipado, en que nosotros identifiquemos qué factores pueden hacer que mi paciente vaya a tener alteración de su función renal. Antes de que la creatinina suba, antes de que deje de orinar, es importante intervenir. Cuando ya no está en un estadio 2, vamos a tener complicaciones, el paciente se va a comenzar a hinchar, va a comenzar a tener hipercalemia, va a estar acidótico, entonces ya tengo que dar tratamiento. Y pues cuando ya está en estadio 3, pues ya no hay nada que hacer, hay que llamar a nefro porque ya se estabilizó o ya está establecida. Muy importante lo que les decía, conocer la creatinina basal. Lamentablemente no le tomamos creatinina a todos los pacientes. Si entra un niño con neumonía, no le tomamos creatinina porque no tiene lógica, pero sí necesitamos saber cuál es la creatinina normal. Esta es una tablita donde vamos a ver que los valores de creatinina en un niño van a variar. Y como les decía, hasta 1 año, 0.5, ¿no? Hasta los 4 años, 0.55. Hasta los 7 años, 0.75. Y recién cuando el paciente llega a los 15 años podríamos hablar del valor del 1, que normalmente nos han enseñado, que nosotros conocemos o manejamos en relación al paciente adulto. Muy importante. También existe la forma de calcular la tasa de filtración de un paciente. No se olviden que la tasa de filtración es como se mide la función del riñón. Se supone que el riñón filtra de 90 a 120 mililitros por minuto, según superficie corporal, de plasma. Esa es la función de un riñón normal. Entonces yo puedo estimar cuál es la tasa de filtración, a cuánto está llegando, con esta fórmula de cálculo, que es la Schwartz, que está validada para niños de 1 año a 18 años, donde calculamos
solo con el valor de la creatinina plasmática y la talla del paciente, cuánto está su función. Y eso lo vamos a hacer en un ejemplo más adelante. Muy importante lo que les decía, el flujo urinario. ¿Cómo sé si mi paciente está orinando? Le pongo una sonda, peso sus pañales, pregunto cuándo fue su última micción, porque es una forma útil de poder saber. Esto del flujo urinario lo voy a hacer aquí como un ejemplo, porque podemos nosotros usar diagnósticos. Simplemente midiendo cuánto orina mi paciente, si está oligúrico o si está poliúrico. Esto por convención, normalmente en niños menores de 10 kilos, la oliguria se establece cuando es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Obviamente incluso menos de 1 ya se considera sospechoso. Y la poliuria es cuando está orinando más de 3 mililitros por kilo por hora. Este es el más útil, es el más práctico, es el que se usa también en adultos, pero también se puede utilizar el rango cuando está en relación a metro cuadrado. Vamos a hacer el ejemplo. Esta es una paciente femenino que pesa 16 kilos, tiene un volumen urinario de 24 horas de 600 mililitros. Eso es mucho, eso es poco, vamos a investigarlo. Normalmente la superficie corporal de ese paciente sería 0,66. Esos 600 mililitros por kilo por hora es 600 entre 16 entre 24, muy similar a lo de la proteinuria, si se acuerdan. Es 1,5 mililitros por kilo por hora. Esos 600 que está orinando ese paciente, está bien, es suficiente, es adecuado. Entonces, obviamente, tú puedes hacer. Y obviamente no es necesario hacerlo 24. Yo puedo hacerlo en 6 horas, en 4 horas, en 8 horas, en 12 horas, lo que sea necesario. Y obviamente el hecho de que sea mililitro kilo hora te permite obviamente hacer la extrapolación, ¿no? Saber si está bien o está mal, ¿no? Tener en cuenta ese detalle. Falla renal vamos a encontrar en muchos pacientes, hasta el 10% de los pacientes que se hospitalizan pueden tener cierto grado de falla, y si están críticos, el 80%, ahí sí no hay lugar a duda. Hay varios estudios, este es un estudio peruano que se publicó a nivel internacional, donde se veía que el grupo más afectado en relación a la parte pediátrica son los recién nacidos prematuros y los infantes menores de 2 años. Esto se volvió a hacer en una tesis hace unos 2-3 años, y donde se vio que obviamente el grupo que tiene más riesgo de ser falla renal, nuevamente, neonatos y lactantes. Y yo les comentaba en relación a que la falla renal es una situación de emergencia, es una situación crítica, porque está determinado que tener falla renal asociado a otra patología puede aumentar el riesgo de mortalidad. Y lamentablemente tenemos hasta 30% de mortalidad en pacientes que tienen falla renal. Y esto se va a ver más acentuado conforme avanza, obviamente, el estadio. Hemos dicho que en el estadio 3, normalmente el paciente está en falla establecida. Bueno, el 70% de estos pacientes van a sobrevivir y el resto va a morir. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuando nuestro paciente ya llegó a ese estadio final, donde ya pues, está en falla renal definitiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre tratar de anticiparnos. ¿Cómo yo puedo anticiparme? Por ejemplo, yo ya sé que un paciente que tiene historia de pérdida de líquidos puede tener falla renal. Un shock hipovolémico puede generar falla renal. Un paciente que tiene diarreas, vómitos, que se ha quemado, que está en cirugía, que está con alguna situación, puede hacer, donde no esté recibiendo aporte, puede ser que tenga falla renal. Lógicamente, hay medicamentos que pueden producir daño también. Si estoy usando ibuprofeno en un niño en dosis altas o de repente en dosis muchos días, también puedo generar daño. El uso de contrastes, el uso de aminoglucósidos aumenta el riesgo de ser falla renal. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que anticiparle a la mamá: señora, su niño va a tomar ibuprofeno durante 5 días, pero hay que tener en cuenta que su función renal podría verse alterada, vigile con tu orina. Situaciones un poquito más específicas van en relación a la diarrea disentérica, por ejemplo, que es la causa más frecuente de falla renal aguda en pediatría, que es el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Luego también manifestaciones como artralgias, que pueden estar en relación, o a lesiones en la piel como rash, pueden estar en relación a púrpura de Nochonley, o el antecedente de una infección por estreptococo para hacer una nefritis aguda, como hemos visto, ¿no? Como nefrítico. Signos obstructivos, siempre preguntar qué hora fue la última vez que su niño orinó, o qué hora fue la última vez que se cambió un pañal. El diagnóstico también a nivel de examen físico se puede hacer. Si tú recibes un paciente en emergencia con signos de depresión intravascular, y el capilar prolongado, taquicárdico, que tenga pulsos periféricos débiles, mucosas secas, fontanela hundida, ojos hundidos, pues definitivamente ese paciente está hipovolémico. La hipovolemia puede generar falla renal. Por lo tanto, tengo que resolver la hipovolemia para evitar la falla renal o para tratarlo en una condición temprana. Pero lamentablemente también puede pasar lo otro.
que el paciente ya venga sobrecargado. ¿Por qué, por qué está hinchado? ¿Por qué está hematoso? No orina hace 2 días. Ese paciente tiene falla renal también y de manera fácil y sencilla se hace el diagnóstico. Si tiene edema, si está hipertenso, si tiene falla cardíaca, edema agudo de pulmón, normalmente pues tú ya sabes que ese paciente puede tener. Entonces una falla renal podemos encontrarla antes de o en etapas iniciales o después de que ya hubo daño. Muchas veces vamos a ver, por ejemplo, patologías que puedan afectarse también a través de los quistes en el riñón, o una trombosis venosa de la arteria renal, o una trombosis de la arteria renal, también nos van a considerar una situación como tal. Y algo que sucede mucho, el paciente no orinó. ¿Qué es lo que yo debería hacer en esta situación? Explorarlo. Si tiene globo vesical, probablemente toda la orina está dentro del paciente. Simplemente se cateteriza y se libera, ¿no? Es muy importante. Cuando nosotros tenemos paciente en orina, exploren, busquen. Si tiene globo vesical, resuelven la punta. Si no lo tiene, valorar, de repente está deshidratado, ha tenido pérdidas y obviamente está en contexto de hipovolemia como las causas más frecuentes o más posibles. Este tema está creciendo mucho, es un tema mucho propuestas nuevas en las cuales el manejo anticipado del daño renal pues obviamente está obligando a que estemos más atentos. Este es un índice de angina renal para predecir falla renal. Si tú tienes un paciente que está ingresando hoy día a la emergencia y tiene cuidados o necesita intensivos y está usando inotropos, ya tienes riesgo de falla renal y ese paciente en 3 días puede estar así. Pero también el hecho de que ya venga sobrecargado de volumen. Yo les había mencionado que la falla renal está asociada como un criterio de mortalidad. Y el criterio de mortalidad en estos pacientes está asociado a la sobrecarga de líquidos que va asociada a la falla renal. Entonces es muy importante que mientras más sobrecargado, más edematoso esté el paciente, probablemente peor le vaya a ir. Hay que anticiparse. Muchas veces es lo único que nos va a ayudar. Luego ya vienen los exámenes auxiliares, obviamente urea, CREA y todo lo que son AGA y electrolitos. Estos son los trastornos más comunes que vamos a encontrar en el estado ácido-base y en el estado de electrolitos de un paciente. Va a tener hipercalemia, que de hecho es la causa de que va a morir ese niño. Las alteraciones del sodio, ya sea hipo o hiper, alteraciones del ácido-base. No se olviden que la falla renal va a producir acidosis metabólica, ANIO-GAP alto. Eso es una característica muy especial. Puede haber hipocalcemia, puede haber hiperfosfatemia, puede haber hiperuricosuria o hiperuricemia, que generalmente se acompañan a estos pacientes. ¿Y qué hacemos con la orina? Si tenemos chance de estudiar la orina, porque ese paciente todavía está orinando, un examen de orina nunca está de más. Normalmente la injuria renal prerrenal, normalmente por deshidratación, hace que el examen de orina no tenga ninguna alteración. Pero si tú tienes una falla renal intrínseca, sea una necrosis tubular aguda, sea un síndrome multiurémico, te va a mostrar que hay alteraciones en el sedimento. Hematuria, proteinuria, se va a ver afectada la capacidad de concentrar orina. Normalmente un paciente que está deshidratado, el riñón concentra orina para no seguir perdiendo agua a través de la fricción. Pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene necrosis tubular aguda? Ese riñón no sirve, está muerto. Lo que va a suceder es que está deshidratado y ese paciente sigue orinando. No tiene capacidad de concentrar orina, su orina está diluida. Y ese es un criterio para nosotros hacer el diagnóstico. Un paciente que tiene falla renal con capacidad limitada para concentrar orina, con densidades urinarias debajo de 1010, es un paciente que no tiene capacidad de concentración urinaria y es una alta sospecha de una necrosis tubular aguda. El sedimento urinario también te puede mostrar cilindros, en este caso los que son cilindros hialinos, cilindros granulosos, son los más característicos que vamos a poder verlos en una necrosis tubular aguda. En otras alteraciones, como por ejemplo una infección o una glomerulonefritis, también aparecen algunos cilindros, sobre todo los cilindros hemáticos, pero normalmente los que están asociados a falla renal son estos cilindros granulosos. Excreción fraccionada de sodio sirve, normalmente el riñón es responsable de reabsorber todo el sodio posible. Pero ¿qué pasa cuando hay necrosis tubular aguda o hay una falla renal de causa intrínseca? Pues obviamente vamos a perder todo el sodio. El sodio en orina va a salir muy alto y la capacidad de la excreción fraccionada de sodio va a salir por encima del 1%. Normalmente la cantidad de excreción fraccionada de sodio es negativa, es menos de 1. Entonces, lo que nosotros vamos a ver también es otra diferencia,
entre el origen de la falla renal prerrenal versus una intrínseca. Es útil clasificar y probablemente esta clasificación ya la hayan comprendido, ustedes les hayan enseñado causa prerrenal, intrínseca, posrenal, ¿no? Prerrenal, deshidratación, hemorragia, intrínseca, sepsis o nefritis, posrenal, cálculos o obstrucción. Sí sirve, pero desde el punto de vista del pronóstico. Porque ¿qué sucede? Si yo tengo un paciente que tiene falla renal prerrenal, yo lo hidrato, al día siguiente ese paciente ya no tiene falla renal. Si tenía creatina en 2, al día siguiente estaba su creatina en 0,5. Si el paciente no orinaba, después de hidratarlo en una falla prerrenal, orina. Se recupera en un día. ¿Qué pasa en una causa intrínseca? ¿Qué pasa en una necrosis tubular aguda? Mi paciente, le pongo volumen, no orina, se comienza a hinchar. La creatinina no baja, sigue alta. Le doy volumen, no orina, sigue volumen flujo urinario bajo. Ese paciente se va a demorar. Una necrosis tubular aguda demora en recuperar hasta 2 semanas en un paciente habitualmente. Sobre todo una necrosis tubular aguda puede existir si, por ejemplo, mi paciente está hipoxiado, ¿no? En una situación de un posparo, o el paciente estaba con isquemia, de repente una sepsis severa, con un shock severo, pues también va a producir una necrosis tubular aguda. ¿Y cómo se va a recuperar una posrenal? Pues si tiene un cálculo atravesando la uretra y que no pasa, pues le saco el cálculo y ese paciente va a volver a orinar. La falla renal se resuelve luego de corregir la obstrucción. Entonces, para eso sirve la clasificación, para saber en qué momento mi paciente se va a recuperar. En la situación clínica en la cual van a encontrar, les había comentado que pueden venir ya los pacientes vienen a la urgencia, mal, lógicamente, y eso obviamente ya están con falla renal, ya no hay nada que hacer, pero no es lo ideal, pero a veces también sucede que el paciente está hospitalizado y hace falla renal frente a nosotros, pero gente por una descompensación hemodinámica, una infección supraagregada intrahospitalaria, pero en general nos ayuda a que hagamos diagnósticos anticipados y obviamente manejos más precisos. Y también se puede clasificar la falla renal como oligúrica o poliúrica, y eso lo vamos a ver en diferentes situaciones en realidad. Pero si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que está oligoanúrico o anúrico, pues a mí el manejo va a ser bien conservador. No le puedo dar líquidos, ese paciente tiene que estar con una restricción estricta de líquidos. Pero si mi paciente está poliúrico o está orinando normal, no tengo nada que restringirle, ¿no? Solo manejar obviamente los electrolitos probablemente. Entonces es muy importante también cómo podemos clasificarlo para valorar y para ver justamente la situación de la producción de orina. ¿Qué hacemos con un paciente con falla renal? Lo primero, si es que está hipovolémico, darle líquidos. Eso es lo primerito. Si no es hipovolémico, no, bajo ninguna circunstancia. Y eso lamentablemente es un mal hábito. Tenemos que evitar la hipotensión, tenemos que asegurar que nuestro paciente hemodinámicamente se encuentre lo más estable posible siempre, de todas las formas, bajo todos los medios. Si nosotros vamos a utilizar nefrotóxicos, que a veces es inevitable, tenemos que ajustar la dosis según la falla renal, y eso lo vamos a ver más adelante. Es importante prevenir, porque el tratamiento de una falla renal que ha sido mal manejada al inicio, pues va a terminar en diálisis. Y pues obviamente en un niño hacer diálisis es una situación bastante compleja. Manejo preventivo es obviamente el hecho de identificar entornos clínicos donde mi paciente va a estar hipovolémico, vamos a tener que resolverlo. La provocación con líquidos está indicada en pacientes que tienen hipovolemia, y ya lo hemos visto en la clínica cómo se ven. Normalmente tenemos que usar solución salina en bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, normalmente en 30 minutos, y podemos repetir hasta 2 veces. Pero, lo que les decía, está contraindicado provocar diuresis con líquidos o aporte de líquidos si el paciente ya está hinchado o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ahí es más bien hacer más daño. Pacientes con riesgo de lesión renal aguda, injuria renal aguda, los que les decimos hemoglobinuria, miglobinuria, ¿no? Una causa muy común es el oxocelismo, por ejemplo, o hemólisis intravascular por alguna patología de la sangre. También cuando usamos nefrotóxicos, sobre todo medios de contraste. Situaciones donde vemos síndrome de lisis tumoral, patologías. El cáncer más frecuente en pediatría es leucemias, y van a cursar con síndromes de lisis tumoral. Procedimientos quirúrgicos, ¿no? El paciente va a ser operado y va a estar en NPO 12 horas, entonces yo tengo que asegurar hidratación en ese paciente. Yo no lo puedo dejar sin líquidos, sin comer, sin nada, durante todo ese tiempo que va a estar esperando sala de operaciones. Podemos utilizar la furosemida, y algo que ustedes tienen que saber y que deberían recordar cuando han hecho fármaco es que la furosemida es un diurético de asa. Significa que va a funcionar a nivel del asa de Henle.
va a inducir la diuresis, limitando, bueno, hasta cierto punto reduciendo el transporte activo del cloruro de sodio. Va a evitar que el cloruro de sodio se reabsorba. Si este cloruro de sodio no se reabsorbe a nivel del túbulo renal, no le queda de otra que salirse. Y obviamente la salida de cloruro de sodio jala agua, por lo tanto hace que el paciente orine. Entonces, obviamente, el uso rutinario de la furosemida, pues obviamente podría ser incluso una condición en la cual podamos hacer más daño. De hecho, hay estudios muy grandes donde se ha reconocido como la furosemida como un agente nefrotóxico también. La furosemida va a sacar líquido de donde no haya. Y si tu paciente, por ejemplo, vino hipovolémico, no orina, y tú en vez de darle líquidos dices, no orina, ponle diuréticos, lamentablemente vas a depletar más el intravascular, vas a generar mucho más daño, y ahí está el efecto nefrotóxico que tiene la furosemida, porque es un potente depletador del intravascular. ¿Qué hacemos para el manejo específico? Tenemos que tratar la causa, ya les había dicho, si es una prerrenal, pues obviamente de frente voy, le doy volumen y listo, resuelvo el problema. Si es una intrínseca, pues trato la sepsis, por ejemplo, o trato el SHU. O si es una posrenal, pues busco la obstrucción y la resuelvo. Muy importante el manejo de líquidos, muy importante el soporte nutricional, muy importante el ajuste de medicamentos según la tasa de filtración. Y pues ya, lo último que queda es hacer la diálisis, ¿no? Cuando nosotros tenemos balance de líquidos, esta es la razón por la cual muchas veces en el internado ustedes van a hacer balance hídrico todos los días a todos sus pacientes que lo necesiten, para identificar en qué momento yo estoy necesitando más líquidos, o estoy excediendo de líquidos, o cuando mi paciente está orinando bien, cuando no está orinando bien. El balance me va a permitir hacer diagnósticos precoces de oligoanuria, de poliuria, probablemente en horarios hasta en 6 horas o 4 horas, generalmente con mucha anticipación. ¿Para qué? Pues el balance hídrico me va a permitir tomar decisiones. Si mi paciente está con un balance, por ejemplo, positivo, quiere decir que está hipervolémico, pues la indicación va a ser que yo le restrinja líquidos. Pero si mi paciente está con balance negativo, está hipovolémico, pues mi indicación será ponerle líquidos, ¿no? Es muy importante el balance para tomar decisiones en relación al manejo. Y lo mismo sucede con el flujo urinario. Si mi paciente está anúrico, obviamente se va a hinchar, va a estar hipervolémico, entonces restringo líquidos. Pero si mi paciente más bien está poliúrico, pues tengo que reponer, porque finalmente ese es un lugar por donde también va a perder líquidos. Entonces es muy necesario que también nosotros tengamos en cuenta la decisión del manejo de líquidos en base al balance, en base al estado de la volemia y en relación al flujo urinario. Cuando nosotros tenemos falla renal oligúrica, quiere decir que no está orinando, tenemos que restringir el aporte solo a las necesidades basales. Insensibles, que son normalmente 400 por metro cuadrado por día, más lo que tenga de diuresis, más lo que tenga de pérdidas extraurinarias, como puede ser las heces, ¿no? Normalmente restringimos, obviamente por un periodo corto, muchas veces esta restricción suele ser bien estricta, pero todo con el fin de que el paciente no se descompense. Porque ¿qué pasa si mi paciente está oligúrico y yo le doy líquidos como si nada pasara? Al día siguiente va a estar edematoso, con falla cardíaca, con edema agudo de pulmón, muerto. Potencialmente, el edema agudo de pulmón es una condición mortal. Si está poliúrico, más bien tengo la suerte que ese paciente tiene falla renal, tiene la creatinina en 4, pero está orinando. Fantástico. Entonces, líquidos. ¿Cuánto de líquidos? ¿Le damos sus necesidades basales? Claro que sí, pero reponemos. No se olviden que poliuria es el hecho de que está orinando de más. Entonces, reponemos toda esa orina. 2/3 de esa orina, no toda, para poder obviamente lograr un balance también, ¿no? Porque no se olviden que en poliuria pues también vamos a tener riesgo de deshidratación. ¿Podemos usar furosemida? Claro que sí. Se puede intentar el uso de furosemida, sobre todo en un contexto de injuria renal aguda, no oligúrica, pero en un contexto de sobrecarga o hipervolemia, ¿no? Tener en cuenta que el diurético no va a cambiar la historia natural de la enfermedad, solamente te va a ayudar a que tu paciente orine, nada más. La falla renal, el origen, el tiempo de recuperación no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces utilizamos la prueba de furosemida con dosis altas, generalmente de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, en un contexto donde los pacientes están oligúricos e hipervolémicos. Yo le doy el tratamiento en bolo y debo valorar la respuesta del diurético en las siguientes 2 horas. Si mi paciente le puse la furosemida y orinó, fantástico, puedo seguir usándolo. ¿Cuánto tiempo? Lo más corto posible, porque no se olviden que también es un
nefrotóxico, ototóxico y también puede producirnos depresión intravascular sostenida. Entonces es muy importante usarlo con sabiduría. Muy importante nutrir a nuestros pacientes. Muchas veces cuando están en falla, por ejemplo un traumatismo, una quemadura o en sepsis, su requerimiento calórico suele ser alto. Lamentablemente, si es más alto, no puedo dejar de nutrirlo, no puedo dejarlo restringido sin comer 3-4 días porque obviamente se me va a hinchar. Tengo que nutrirlo y a veces eso me obliga muchas veces a tener que hacerles diálisis a estos pacientes. Les hablaba del ajuste de medicamentos nefrotóxicos y esto normalmente se basa a la tasa de filtración. Si mi paciente tiene una tasa de filtración menor del 50% de su basal, estoy en la obligación de hacer ajuste. No solo se corrigen los antibióticos, se corrigen los medicamentos para la presión, los medicamentos que se utilizan tanto para otros efectos como los corticoides. Entonces todo se corrige en base a eso. Existen guías, aplicaciones, el libro, esta es la Biblia de la farmacopea, e incluso guías que lo hacen algunas instituciones para saber cuánto ajustar. No se olviden que se ajusta en base al estado de la tasa de filtración. En otros países se hace monitorización de niveles. ¿Cuánto le doy de vancomicina a mi paciente que tiene falla renal? Hoy día le doy una dosis y le doso niveles de vancomicina los días siguientes para saber cuándo le vuelve a tocar otra dosis. Muy importante la monitorización para evitar hacer más daño. Y finalmente tenemos que tratar las complicaciones. No solo es que no orine, no solo es que la urea y la cresta en altos, pueden tener hipercalemia. Y la hipercalemia puede matar de una arritmia severa, chao paciente. Normalmente si tenemos que manejarlo, porque obviamente el potasio se elimina a través de la orina. Si el paciente no orina, necesitamos utilizar medios para poder corregirlo. Uno de ellos a través del desplazamiento del potasio desde el extracelular hacia el intracelular. ¿Cómo lo utilizamos? Generalmente evitamos dar aportes exógenos y comenzamos a usar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. No se olviden que el potasio es uno de los principales reguladores del potencial de membrana, de la excitabilidad de la célula. Por lo tanto, el calcio nos va a ayudar un poco a regular el exceso de potasio. Usamos glucosa más insulina porque la insulina hace que el potasio se meta a la célula. Normalmente utilizamos con glucosa para no generarle hipoglicemia. Podemos utilizar beta-2 agonistas como el salbutamol, también nebulizado sobre todo, nos es muy útil. Y podemos usar bicarbonato de sodio que también mete o tiene el efecto de meter potasio a la célula. Cuando nuestro paciente está con el potasio normal, obviamente lo hemos estabilizado, lo hemos salvado la vía potencialmente. Y obviamente si no es suficiente, a veces tenemos resinas de intercambio iónico, que en Perú son de acceso limitado, pero si no funciona nada de esto, por ejemplo, será un criterio para hacer diálisis. Hablaba de la hiponatremia como trastorno de sodio más frecuente en la falla renal. ¿Por qué? Porque normalmente si es un paciente oligúrico, es un paciente hematoso, es un paciente que puede tener hiponatremia dilucional. Entonces, ¿cómo lo curo? ¿Cómo le mejoro la hiponatremia? Restringiendo líquidos. Y en un poliúrico puede tener pérdida de sodio a través de la orina. En cambio en él tengo que darle sodio. Por eso es muy importante ver qué tipo de falla renal es, poligúrica o poliúrica. Hablábamos de la acidosis, les dije que no se olviden que la falla renal produce acidosis metabólica a NODAP alto. Entonces, esto es porque no se están eliminando los hidrogeniones a través de la orina en este caso, ¿no? Entonces, en acidosis severas, cuando el pH está por debajo de 7,2, normalmente damos bolos de bicarbonato, inicialmente empezamos con 1 o 2 miliequivalentes. No se olviden que el bicarbonato también ayuda a corregir la hipercalemia. Y las alteraciones del calcio-fósforo, sobre todo la hiperfosfatemia, necesitamos evitar el aporte de fósforo, necesitamos dar quelantes de fósforo, como el carbonato de calcio. Y en algunas situaciones, nunca se olviden, el calcio va en contra del fósforo. Entonces, si hay hiperfosfatemia, va a haber hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia tiene que ser a veces tratada también con gluconato de calcio, que también se utiliza para estabilizar la membrana en las situaciones de hipercalemia. Hacemos terapias de reemplazo, diálisis, cuando el paciente tiene falla renal oligúrica, en el cual no ha podido ser fácil o no ha podido ser factible mantenerlo solo con restricción de líquidos, cuando necesitemos ya remover agua que en exceso, cuando tengamos sobrecarga severa, como insuficiencias cardíacas congestivas, edemas agudo de pulmón, crisis hipertensivas, anomalías electrolíticas que no han respondido a la terapia médica, como ya sea hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia persistente. Cuando la uremia se vuelve sintomática, la urea es un metabolito que en cantidades mínimas no genera ningún problema, pero en cantidades excesivas normalmente se vuelve un problema bastante grande.
vamos a tener que va a generar edema cerebral, va a tener alteración del endotelio, entonces definitivamente el manejo sintomático de la neuremia es algo que necesita tratamiento. Eso era todo lo que quería compartirles. Creo que hemos cumplido el horario que teníamos pautado para las 4 de la tarde. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Y bueno, muchas gracias.